nuestra opinión acerca de algo debe de ir de acuerdo a la palabra de Dios. Nuestros consejos deben de ir de acuerdo a la palabra de Dios. Nuestras acciones deben de ir de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Amén. Bueno, vamos a dar inicio. Estamos en la serie que hemos iniciado, la fe y la política. La fe y la política. ¿Cómo se encuentra por ahí? ¿Todo bien? Estábamos mirando la semana pasada que si hay una cosa que enciende los ánimos, las pasiones, la contienda, la discusión, es el hablar de fe y de política, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, hablando de fe y política, hablando de que estuvimos mirando varios puntos, ¿verdad? Que hay personas que creen que no se debe de mezclar, no se debe de hablar, la política debe estar fuera, lejos de la arena de uno. Dicen la política es algo sucio, es algo horrible. Y la fe pues no tiene nada que ver con eso, porque hay tanta maldad, tanto pecado. Pero bueno, estuvimos mirando, así que si usted se perdió la semana pasada, allí busque la primera enseñanza donde pudimos establecer lo que es la palabra de Dios y estos principios para iniciar en este tema. Así que estuvimos mirando Deuteronomio 17, vaya ahí conmigo por favor. Deuteronomio 17, versículo 14, ahí es donde estuvimos leyendo. Y es una de las escrituras que son fundamentales para lo que son los gobiernos, o lo que los gobiernos deberían de tomar muy en cuenta. Deuteronomio 17, versículo 14, ¿ya lo tienen por allí? Amén. Dice así: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mi alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Amén. Eso nos da a entender que Dios tiene una voluntad acerca de quién nosotros debemos de escoger. Amén. ¿Alguien se ha dado cuenta de eso? Que Dios tiene una voluntad. Dios tiene una voluntad. La cosa es que en veces nosotros queremos que se haga nuestra voluntad. Dios tiene una voluntad. Pero sigamos. Del que Dios escogiere, de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro aumentará para sí en abundancia. Dice el 18: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Amén. A Dios le interesa cómo el hombre gobierna una nación, un territorio, y aún hasta cómo gobierna su casa. ¿Alguien dice amén? A Dios le interesa cómo nosotros gobernamos, y todas nuestras decisiones, todas nuestras opiniones, todo lo que nosotros aconsejamos, todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros hacemos, debe de ir siempre ligado a nuestra fe. No se puede separar la fe, no se puede separar los principios, la palabra de Dios,
acerca de lo que nosotros opinamos. ¿Alguien dice amén? Nuestra opinión acerca de algo debe de ir de acuerdo a la palabra de Dios. Nuestros consejos deben de ir de acuerdo a la palabra de Dios. Nuestras acciones deben de ir de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Amén. Todo lo que hacemos, no podemos estar hablando de un tema que aunque no sea adentro de la iglesia, podemos hablar algo afuera, puede ser con los compañeros del trabajo. Y de cualquier cosa que estemos hablando, todo nuestro consejo, toda nuestra opinión, todo lo que nosotros creemos debe de ir de acuerdo a lo que Dios ha establecido. Entonces a Dios le interesa, ¿verdad?, cómo nosotros guiamos nuestra vida, cómo vivimos. Pero imagínense, aquí estamos mirando también que Dios está hablando a los que se sientan sobre un trono para reinar. Lo que es reinar un gobierno, un estado, una ciudad, un país o lo que sea. Dios establece que Él desea, su voluntad es que cuando nosotros nos toque escoger, amén. ¿Alguien fue a las elecciones esta semana? No eran las escuelas, no eran las elecciones del presidente, no eran las elecciones del gobernador, eran las elecciones dentro de las escuelas. Si usted tuvo la oportunidad, tiene la posibilidad de votar, espero que haya ido y dado su voz. Fuimos allí a la votación y me dio mucho gusto mirar muchos de los hermanos ahí. Hasta dijo una señora, wow, estamos bien ocupados ahora, dice ella. Porque llegó un grupo allí de hermanos y allí nos encontramos allí en donde se vota. Y una de las cosas que después queremos organizar un poco es para que ustedes conozcan las leyes y los candidatos que están corriendo aún dentro de las escuelas. Porque si usted sabe la política, las cosas que se están moviendo dentro de las escuelas, usted sabe lo importante que es tener encargados, supervisores temerosos de Dios. Es importantísimo, hermano. Si no me cree, váyase unos cuantos meses allá para California. Váyase unos cuantos meses para Nueva York y se dé cuenta lo que son las escuelas. Estuvimos hablando con uno de los que estaba corriendo aquí para Aldine, que ya tiene años allí corriendo en la escuela de Aldine, Stephen Mead. Algunos de ustedes lo miraron ahí que se publicó en el Facebook. Stephen Mead tiene 15 años en la escuela del distrito de Aldine, cristiano de la primera iglesia bautista aquí por el 59. Había otro también que muchos no lo conocían, ¿verdad? Un morenito, Nico Matthews, el morenito, predicador, pastor. No ganó él, pero estaba bien cerquitas. Pero imagínense la diferencia de las leyes dentro de las escuelas, de lo que ellos permiten y de lo que no permiten que se maneje y se enseñe dentro de las escuelas. Platicando con él nos decía, pues ¿sabes qué? Dije, yo no estoy de acuerdo que vengan a enseñarle estas cosas a nuestros hijos. Aquí en las escuelas está prohibido que vengan y enseñen esto. Y dije, gloria al Señor, tienes nuestro voto. No nos tenía que decir qué era lo que él creía, no nos tenía que decir qué era lo que él estaba en contra y lo que él estaba luchando para cuidar a nuestros hijos dentro de las escuelas. Simple y sencillamente cuando él dijo, yo soy cristiano y voy a tal iglesia, dije, ya tienes que tener buenos principios. ¿Alguien dice amén? Porque es imposible, o mejor dicho, nunca deberíamos nosotros de separar, y no podemos separar los principios de Dios a la hora de ir nosotros a tener un puesto de autoridad en las escuelas públicas, como alcaldes, gobernadores, presidentes. Nunca se pueden ni se deberían de separar los principios. Y Dios es lo que está estableciendo aquí. Él dice, yo quiero que cuando el rey se siente en su trono, yo quiero que él haga una copia de esta ley. Una copia, no era nomás tener una Biblia y tener la ley, ¿verdad? Los mandamientos de Dios. Él no solamente quería que tuviera allí una copia, él dijo, yo quiero que él se haga una copia él mismo.
Imagínense lo que Dios, la tarea que Dios le estaba dando a este hombre, que agarrara unas cuantas páginas en blanco, agarrar unos buenos lápices y ponerse a escribir y hacer una copia palabra por palabra. Y después de terminar de hacer esa copia del libro de la ley, tenía que meditar en ellos, leerlos todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprendiera a temer a Dios y entonces los pusiera por obra. ¿Sabe, hermano, que una persona temerosa de Dios va a ser una persona justa? Amén. Una persona temerosa de Dios no necesita que lo estén mirando para hacer lo bueno. Una persona temerosa de Dios no necesita que hayan cámaras para no hacer lo malo. Una persona temerosa de Dios siempre va a buscar hacer lo bueno, lo correcto y lo agradable delante de Dios. Y eso es lo que Dios está buscando en todas las áreas que un hombre, una persona pueda gobernar. Y miramos por qué, porque a Dios le interesa, sabiendo que las personas que están en autoridad, si son personas temerosas de Dios, el pueblo va a tener descanso. ¿Alguien dice amén? Vamos a mirar una escritura. Proverbios 29. Proverbios 29. Proverbios 29, versículo 2. ¿Ya lo tiene por ahí? Proverbios 29, versículo 2 dice así: cuando los justos dominan, ¿qué dice? El pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Ya mira por qué el Señor deseaba que siempre en el trono estuviera sentado un rey justo y temeroso de Dios. Por eso es más, yo no sé si usted de repente por ahí conoce una familia donde hay un padre o hay una madre que no tiene temor de Dios. ¿Ha visto el infierno? Es un infierno cuando hay un hombre, hablando de un padre, o cuando hay una mujer que no tienen temor de Dios. No les importa lo que la gente piensa, no tienen ningunos principios, van a hacer lo que quieran hacer en su vida y van a vivir una vida bien difícil porque no tienen ningún temor de Dios. Van a hablar, van a ofender, van a pelear, van a hacer una y otra cosa y va a ser un infierno. Ahora imagínense cuando llega alguien al gobierno y comienza a pasar sus leyes, comienza a hacer todo lo que quiere de acuerdo a su voluntad, porque no tiene ningún temor de Dios. Lo estamos experimentando en diferentes páginas, como presidentes que tenemos, gobernadores en diferentes estados. Aún aquí en Texas, un estado conservador, cristiano en gran mayoría, que de cierto uno de esos puntos que se estaba pidiendo que se votara, que era la proposición número 3, era de que el gobierno, el estado, no tuviera más autoridad de meterse dentro de las iglesias y querer regularlas y controlarlas, que es algo de cierto que ya está establecido en la Constitución. Hello. Es algo que ya está establecido. El gobierno no puede entrar a las iglesias, pero la iglesia sí tiene el derecho de entrar al gobierno. Cuando muchos han escuchado lo que es la separación del Estado y la iglesia. Amén. Y muchas personas cuando escuchan eso de la separación del Estado y la iglesia piensan que la iglesia no tiene nada que hacer en el Estado. No. Si usted va y lo escudriña y lo busca, se estableció que el Estado no puede entrar y manejar una iglesia.
nunca puede establecer leyes, un estado sobre una iglesia. Pero la iglesia sí tiene la autoridad y el poder para decirle al gobierno lo que tiene que hacer. Pero algunos no saben. Por eso cuando el estado, el gobierno dice algo para controlar a la iglesia, la gente dice: ay, es que tenemos que hacerles caso. Es el gobierno. ¿Por qué cree que hay tantas iglesias cerradas que hasta el día de hoy todavía no las abren? Sí, porque muchos se dejaron llevar por el dominio y el ejercer un poder que no tiene que tener el Estado. Y por eso es que en esta semana, cuando se hubo las elecciones, y de cierto, pues fue si alguien miró, pasó la Proposición 3 aquí en Texas. 63 o 64% votaron a favor. 68% de la gente de Texas votó, de los que votaron. 68% de las personas dijeron: el Estado, el gobierno y las leyes no tienen nada que hacer dentro de las iglesias. Amén. Gloria al Señor. 68%. Porque ahí marcaron, creo que nomás era como el 30 y algo por ciento, 32%, creo que era 32% de los que votaron dijeron que sí, que el gobierno se entrara, de puros ateos. Espero que no haya sido uno de ustedes. Sí, que lo controlen ya. No tiene nada que hacer el Estado. Y hermano, déjeme, cuando usted mira la historia de por qué existe este país, fue simple y sencillamente por hombres temerosos de Dios que buscaban libertad para adorar a Dios sin ser controlados por el hombre. Por eso es que se fundó este país. Y ahí es donde nosotros tenemos que mirar toda la historia y saber la libertad, saber los derechos legales desde la Constitución, desde que se estableció y se fundó este país, para saber cómo es que nosotros estamos fundados. Y por eso es que miramos, ¿verdad?, que cuando hay realmente, ¿verdad?, un impío, como dice aquí, más cuando domina el impío, el pueblo gime. Cuando domina el impío, cuando domina una persona que no tiene temor de Dios, va a hacer que el pueblo gime. Lo va a hacer sufrir. Lo va a querer forcejear a que haga las cosas. Más imagínense lo de la vacuna. Los que trabajan en compañías grandes, ¿verdad? Los que trabajan en compañías grandes. No, pues es que acá en las compañías grandes de 100 para arriba, a fuerzas los tienen que vacunar, y si no, córralo en el trabajo. Y los están corriendo. Los están dejando sin trabajo a la gente cuando hay de 100 empleados para arriba. Es un mandato, una orden ejecutiva del que está sentado en el trono de este país. Y a pesar de la evidencia y las pruebas de lo que hemos hablado y de lo que se ha establecido, de que hay medicina, de que hay tratamiento, de que los que les dio el virus ya tienen el sistema inmunológico natural, natural immunity, y está mucho más fuerte el sistema de defensa del cuerpo. En Alemania, creo que era donde habían comenzado. En Alemania, ahora en octubre, por si algunos no lo supieron, allá en octubre en Alemania se les permitió que no se les vendiera comida en los supermercados si no estaban vacunados. Octubre 12, 10 por ahí. Oiga, como que de tiro ya parece el Apocalipsis. Empezó Alemania. Si no están vacunados, no les vendan comida en los supermercados. Y es lo que dice la Escritura, que nadie podrá comprar ni vender. Desde el año pasado estábamos diciendo, bueno, no, la vacuna no es la marca de la bestia, pero quién sabe. Parece que se está transformando. ¿Sabe lo que es la marca de la bestia?
Un día vamos a entrar a ese tema. Yo sé que se las debo y se las debo. La bestia es una nación. Cuando usted lo mira, es una nación, la bestia. La marca de la bestia significa la aprobación de una nación. Si no tienes la aprobación de una nación, no puedes comprar y no puedes vender. Igualito. No, yo no creo en la Biblia, esas cosas no son reales, no existen. Desde que yo me acuerdo están diciendo que el fin del mundo, que estamos viviendo en los últimos días. ¿Y qué cree? Los estamos viviendo como nunca se había visto antes. Son días emocionantes. ¿Alguien dice amén? Yo no sé, usted se emociona. Yo a veces le digo a mi familia, digo, yo no sé hasta cuándo el Señor nos va a llevar, pero de que la iglesia va a pasar por un momento de aprieto, de que la iglesia va a ver los dolores de parto, va a ver los dolores de parto. Y hay de aquel que no esté bien agarrado de la mano del Señor. Porque allí sí entonces muchos van a flaquear, muchos van a retroceder, porque no están bien agarrados del Señor. Y miramos que dice, ay del pueblo, ¿verdad? Dice, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. El pueblo gime, se forcejea al pueblo, se le aprieta y se le ponen leyes en contra de su voluntad. Imagínense lo que es no poder trabajar, personas llorando. Personas que han dicho, me fui a vacunar en contra de mi voluntad, y llorando. Y yo digo, ¿y para qué te vacunas? Allá en el rancho, allá en México, allá la gente come puros nopales, frijoles, agua del río, cuando hay. ¿Sabe por qué la gente, hermano, se ha enfocado demasiado en el materialismo? Ay, es que voy a perder mi casa. El día que te vayas de este mundo te vas a ir sin casa. Ay, es que voy a perder el carro y voy a perder el dinero. Cosas materiales. ¿Prefieres arriesgar tu vida? ¿Prefieres arriesgar tu salud? ¿Sabe que también como ya miraron que creo que nomás no sé cuánto % de la gente en el mundo o en el país, nomás poquita, hablando poquito, dejando un poquito más de la mitad se ha vacunado y el resto no se ha vacunado? Así que ya Pfizer dijo, hey, buenas noticias, tenemos una pastilla que va a quitar el virus. Si tú te enfermas del virus, tomas la pastilla y te curas. Va a eliminar el virus, no te vas a enfermar, no vas a tener síntomas, ni vas a tener que ir al hospital con esta pastilla. Ellos ya sabían. Ellos ya saben lo que están. Todo se trata de forcejear a la gente, oprimir a la gente y ir doblegando la voluntad de la gente a donde ellos quieren. Y el pueblo gime. El pueblo gime. Si usted supiera cuántos doctores, enfermeros, policías, todo tipo de maestros, personas en otros estados, aquí gracias a Dios no tanto, pero en otros estados, cómo están desocupándolos, despidiéndolos y están gimiendo. Iglesias. Hermano, usted no sabe, todavía no ha sufrido lo que es un aprieto. Cuando ya le amenazan al pastor, le amenazan a la iglesia, le amenazan a los hermanos, si se congregan, todos van a la cárcel. Pues vámonos a ver si es cierto. ¿Cuántos llegarían el domingo? Ay, no. No, que se vayan. El Señor está limpiando la iglesia. Ahora se ponen bien espirituales, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que
estamos mirando que a Dios le interesa. Y Él dice, cuando tú pongas un rey, tú vas a poner al que yo escogiere. Esto es lo que yo estoy buscando. Hello. Dios está diciendo, ay Señor, dime, ¿voto por este impío o voto por este que dice que es cristiano? ¿Cuál es tu voluntad? Voy a aventar una moneda, Señor, y si cae cabeza es ese, y si cae cola es el otro. Sí, porque dice la escritura que sois cabeza y no cola. Cuando ya el Señor dice, mira, esto es lo que yo busco, esta es mi voluntad, esto es lo que yo quiero que tú escojas como rey. Cuando tú busques a alguien para gobernar, fíjate cuáles son sus principios. Ve y estudia a ver qué tipo de persona quiere que tú estar sobre tus hijos en autoridad en las escuelas. ¿Alguien dice amén? Ve, fíjate quién va a estar en autoridad en esa escuela, porque hay que votar por los que están ahí, los directores de las escuelas. Se hacen las elecciones, se votan, es lo que se hizo esta semana. Se votaron los diferentes distritos de escuelas, se votó para quién va a estar encargado, quién va a estar tomando decisiones. Y dice, tú ve, esta es mi voluntad. Y la gente dice, sí, pero yo hago mi voluntad. A mí me gusta más el otro. ¿Por qué? Pues no sé, me va a mandar un reembolso de $50 al fin del año. Lo que no se gasten en la escuela los niños nos van a mandar dinero para atrás. Así que prefiero ese. Es un impío, sí, es un impío, pero no importa. Va a permitir esto, va a permitir lo otro, va a permitir muchas cosas. Pero pues como quiera, mis niños ya ni van a la escuela. Ya están grandes. Sí, mira cómo en veces buscamos lo que nos conviene. Buscamos nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Y ahí es donde miramos que no podemos separar. No podemos separar nuestros principios en la escuela, en el trabajo, en la calle, en la política, en cualquier área. No podemos separar nuestros principios, la palabra de Dios, lo que Dios ha establecido, no lo podemos separar. ¿Por qué? Porque después, el día de mañana, va a estar el pueblo gimiendo. Va a estar la gente siendo oprimida. Vaya y pregúntele a las muchachas en las escuelas cuando tienen que competir en contra de un muchacho en los deportes. ¿Usted cree que es justo que se pongan las muchachas a correr en contra de los muchachos? ¿No miró las Olimpiadas? ¿Alguien miró las Olimpiadas? El primer hombre la primera mujer transgénero. Un hombre, como no pudo en contra de los hombres levantando pesas, ay loca, voy a levantar en contra de ustedes. Y ahí está. Y les estaba ganando a las mujeres levantar pesas. Y las Olimpiadas bien contentas. La gente bien contenta, ay, porque fue la primera mujer transgénera peleando o levantando pesas en contra de las demás mujeres. ¡Qué injusticia! Oiga, hasta un ciego puede ver que está mal. Pero la pregunta es aquí, ¿dónde estuvieron las protestas? ¿Alguien hizo una protesta? No, es que nosotros no tenemos que entrar allá en eso. Que hagan lo que quieran. Y no nomás se quedaron en las Olimpiadas, después están en las escuelas. Después entran, si no lo ha escuchado, han intentado por años entrar a las iglesias. Algunas ya se han doblegado. Algunas iglesias ya tienen pastoras, pastores. Ya no se sabe qué es. Han luchado para entrar en las iglesias. Han entrado en algunas. Porque algunas se han doblegado, no se han mantenido firmes en lo que Dios ha establecido. Y allí es donde nosotros miramos, ¿verdad? Que cuando dominan los impíos, el pueblo gime. Y por eso dice allí el versículo 2: cuando los justos dominan, el pueblo
se alegra. Amén. El pueblo se alegra. ¿Por qué? Porque tiene paz, porque hay justicia, porque se hace lo correcto, porque no hay robo, porque no hay cosas ilegales que se están tratando de robar a la gente. Todo se hace justamente porque cuando está gobernando un justo, es un hombre temeroso de Dios. Y eso es lo que va a hacer. Va a buscar siempre el bien de los demás, porque es lo que Dios ha puesto en su corazón. Vamos a ir rápidamente a Éxodo 18. Éxodo 18. Versículo 21. Éxodo 18, versículo 21. ¿Ya está allí? Dice así: además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. ¿Qué dice allí? Temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ahí era para gobernar el pueblo, ¿verdad? Ponlo sobre el pueblo, ponlo sobre estos grupos de personas. Y estamos mirando y que debe ser hombres temerosos de Dios, ¿verdad? Y siempre cuando una persona es temerosa de Dios, va a cuidarse de no abusar, de no maltratar, de hacer lo correcto y de hacer lo justo. Así que ahí miramos también ese principio que se le dio a Moisés. Miramos, ¿verdad?, también en las escrituras que habían hombres justos, hombres temerosos de Dios, que llegaron a gobernar naciones, que llegaron a estar en puestos de autoridad, y cuando ellos estaban en autoridad, el pueblo se alegraba, tenía paz. Si ahí vamos rápidamente al libro de Daniel. Libro de Daniel, capítulo 2. Libro de Daniel, capítulo 2, versículo 48. ¿Ya lo tiene ahí? Daniel 2, 48 dice así: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrach, Mesach y Abednego y a Daniel. Y Daniel estaba en la corte del rey. Aquí miramos que Daniel, siendo, ¿verdad?, si usted conoce y sabe la historia, sabe que Daniel y estos otros jóvenes fueron llevados cautivos de Israel y fueron llevados cautivos a Babilonia. Fueron llevados a una nación invadida de pecado, invadida de idolatría, invadida de otras creencias, de otras prácticas. Pero aún allí ellos no dijeron: no, nosotros no queremos estar en autoridad, no queremos gobernar porque es una nación impía. Al contrario, ellos dijeron: aquí podemos nosotros hacer justicia, aquí podemos engrandecer a Dios, aunque sea una nación impía, porque Babilonia no era una nación temerosa de Dios. Y aún allí mismo, rodeados de impíos, de corruptos, de idólatras y de todo lo demás, allí mismo sirvió Daniel y Dios le exaltó, gobernando una nación extranjera. Váyase a Génesis 41. Génesis 41. Unos ejemplos de personas justas y piadosas que estaban en poder. Génesis 41, 37. ¿Ya está ahí? Génesis 41,
37. Dice: el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté, ¿qué dice? El Espíritu de Dios. Mire, hasta los egipcios, teniendo otros dioses, teniendo otras prácticas, otras creencias, en una nación extranjera, se encuentra José. Y aquí lo están mirando y dice Faraón: ¿acaso hallaremos otro hombre como este, en quien está el Espíritu de Dios? ¿Se ha dado cuenta que todos cuando van a votar quieren gente justa y que no les mientan? ¿Verdad? Usted dice: bueno, pues a ver si cumple el político, a ver si cumple. Prometió, ¿y dónde está lo que prometió? Es la queja de todos. Y cuando uno cumple, ahí sí la gente queda contenta. Y aquí estaban ellos mirando y diciendo: ¿hallaremos un hombre en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Dónde hallaremos un hombre como este? Hasta Faraón, impío, siendo un impío, quería un hombre temeroso de Dios. Dice: y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Miren lo que está sucediendo aquí. En una tierra extranjera, extraña, no era Israel, era Egipto. Y Dios coloca a José en esa nación, en un puesto de autoridad como gobernador sobre la tierra de Egipto. Porque cuando dominan los justos, el pueblo se alegra. ¿Alguien ha trabajado con un patrón así medio ogro? Si he tenido un patrón de esos que dicen por allí OMG. Un patrón que lo trae nomás con el látigo. Pura regañada, puro grito, pura ofensa. Y ay de usted si llega tarde. Y ay de usted si algo hace mal. Y ay de usted si no terminó a tiempo. Y ay de usted. Y ya no sabe si reír, si respirar, si comer, si no comer, si agarrar breaks, si ir al baño, si agarrar café. No sabe si trabajar overtime, porque si trabaja overtime lo regañan. Piensas que tengo tanto dinero para estar pagando overtime. Y se va la hora. ¿Y por qué te vas tan temprano? ¿Por qué no te quedas a trabajar extra? Nunca les da gusto. Nunca. No estoy hablando de su mujer, estoy hablando de los patrones allá. Pero ¿qué es lo que sucede? Sucede que Dios, ¿verdad?, sabiendo el bien que Él quería para la gente y para el pueblo, anhela que haya un gobernador justo, temeroso de Dios. Brínquese allí a Génesis 45, versículo 4. Génesis 45, versículo 4. ¿Ya está ahí? Dice así Génesis 45, versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para, ¿qué dice? Preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Mira lo que está ahí diciendo José: oye, yo llegué a ser gobernador para que ustedes permanezcan con vida.
Es increíble. Es increíble, hermano, cuando una persona justa y temerosa de Dios está en poder, el pueblo se alegra. El pueblo tiene vida. Vaya y pregúntele a nuestros hermanos ahí en Cuba cómo les va. ¿Usted cree que allá la gente tiene temor de Dios? Ningún temor de Dios. Comida, medicina que mandaron otros países para allá. La medicina que mandaron para Cuba, que naciones donaron para Cuba, lo vendieron para África. Creo que en 10 o 15 millones vendieron. Toda la medicina que se donó para Cuba la vendieron ellos. Y las toneladas de comida que regaló México para Cuba, ¿sabe dónde terminó esa comida? En los supermercados de venta en Cuba. Era para donárselo a la gente. ¿Usted piensa que eso es gente temerosa de Dios? No lo es. Oprimen a la gente. Y ahí es donde podemos nosotros mirar cuál es la voluntad de Dios. Que Dios anhela. Dios anhela que hayan personas temerosas de Él en poder. Pero una persona impía, una persona, usted escuchó de Hitler. Déjeme decirle que Hitler, con todos sus pensamientos locos, con toda su ideología de matar y eliminar la gente, nunca pudo haber llegado al poder si no hubiera tenido apoyo de la gente. Llegó al poder porque la gente lo apoyó, porque la gente lo respaldó. Y hasta el día de hoy es lo que sigue sucediendo. Hay impíos en el poder, desde el puesto más bajo hasta el puesto más arriba, porque eso es lo que la gente ha pedido. Y después, cuando el pueblo gime, después cuando ya les va mal, entonces comienzan a darse cuenta por qué el Señor dice cuál es su voluntad. Sigamos. Dice: porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, imagínense. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Ahora, ¿es Dios soberano sobre toda la tierra? Amén. ¿Tiene Dios el poder para sacar alimento de la nada? Amén. Pero a Dios también le ha placido permitir que los hombres puedan dirigir, señorear y gobernar sobre la tierra. Así lo ha establecido Dios, siendo Dios soberano. Dios, siendo soberano, teniendo la autoridad en el cielo y en la tierra, Él permite y desea, y su voluntad es que los hombres aprendan a gobernar temerosamente sobre la tierra. Y aquí miramos que José, ¿verdad?, siendo un hombre entendido, siendo un hombre temeroso de Dios, Dios le está dando sabiduría. Y por eso es que Faraón se queda con la boca abierta cuando le dice José: oye, ¿sabes qué? Viene hambre. Viene hambre. Viene hambre. Y comienzan a preparar las sementeras. Comienza a almacenar alimento, comienza a guardar, y guarda durante los 7 años de las vacas gordas, para que cuando ya lleguen los 7 años de las vacas flacas, él fue suficientemente sabio y se preparó para cuando llegara el hambre. Hermano, debo decir algo, que esto no es ni del tema, pero aprenda usted a ahorrar aún su dinero. Ay, hermano, eso es falta de fe.
Eso es falta de fe. Si usted tiene un ahorro, usted está ahorrando, usted está cuidando, eso es falta de fe. Usted no confía en Dios. Ay, hermano, ¿cómo le hace falta tener conocimiento bíblico? ¿Sabe lo que dice el Señor de la hormiga en Proverbios? Nomás es una escritura que le estoy tirando allí. Nomás una. Mira, oh perezoso, la hormiga. No tiene quien lo mande, no tiene gobernante, nadie que le diga, y comienza a guardar para cuando llegue el frío. Si a usted le hace cosquillas el cheque, you know what I'm talking about, trae 20 pesos y no saben qué gastarlo, va a la tienda y no me quedan $20 y quiero comprar algo. Marido, si así es su mujer, quítele los $20. Hello. Mujer, si así es su marido, quítele los $20. Porque hay unos que parecen lumbre. Todo lo desaparecen, son magos. Y Dios le da a José sabiduría, y José dice: Dios me puso en autoridad. Dios fue el que me puso en un lugar de gobierno. ¿Se acuerda que al principio, cuando José les decía el sueño: oye, ¿sabes qué? Yo no entiendo este sueño. Dios me puso y en este sueño, y miraba que allí estaba mi manojo de trigo de cebada, y todos los de ustedes, sus montones se postraban. Y dice: ¿qué? ¿Tú vas a reinar sobre nosotros? Y hermano, déjeme le digo que hay personas que sí necesitan estar en lugares de autoridad. Y nosotros tenemos que aún nosotros mirar cuál es la voluntad de Dios, y nosotros hacer nuestra parte, y ya que el Señor haga lo demás. Así es. Nosotros hacemos lo nuestro y el Señor hace lo demás. Pero continuemos. Así que aquí se mira, ¿verdad?, que José, estaba en un lugar como gobernador para cuidar, para proteger. Y no nomás era para proteger a los hijos de Dios, al pueblo de Dios. ¿Sabe que dice que venían todas las demás personas? Venían otros pueblos, gente de mismos egipcios llegaban. No nomás eran los israelitas, los hebreos, sino que llegaban los egipcios, llegaban la otra gente de otras naciones para comer y recibir, porque estaban recibiendo de lo que José tenía almacenado allí en Egipto. Y ahí es donde nos damos cuenta que realmente se cumple la palabra del Señor, que cuando domina el justo, el pueblo se alegra. Amén. Ahí vemos que se cumple. Por algo el Señor lo estableció, por algo el Señor lo dice. Y realmente, hermano, hay gozo, hay paz, hay alegría. Oh, parece que la vida es bonita cuando está gobernando el justo. No quiere decir que no va a tener problemas, pero su vida es mucho más fácil cuando está dominando un justo. Esa es la realidad, y el Señor por eso lo establece. Y Él dice: bueno, ¿quién quieres tú que esté gobernando sobre ti? ¿Quién quieres tú que esté gobernando sobre la nación? ¿Quién quieres tú que esté gobernando sobre la ciudad? ¿Quién quieres tú que esté gobernando sobre las escuelas donde están tus hijos? El día de hoy ya muchas personas no quieren mandar a los hijos a las escuelas públicas. Sí. Pero ahí miramos que cuando está gobernando un justo, dice uno: ¿sabes qué? Ahí lo voy a mandar, porque usted mire que hay justicia. Podemos mirar también, ¿verdad?, varias otras historias. Por ejemplo, la historia de Esther. No la vamos a leer por causa del tiempo, pero usted puede mirar que también Esther llegó, ¿verdad? Llegó también a otro reino, ¿verdad? Al reino de Persia. Siendo ella una muchacha hebrea, ¿verdad? Llega, y una muchacha judía, y llega al poder, llega a ser reina, y usa su influencia para proteger y para cuidar a su pueblo judío, donde se declaró y se dio, pudiéramos decir en estos días, se dio una orden ejecutiva. Una orden ejecutiva para matar al pueblo judío.
fue por engaño, fue por X cosa. ¿Cómo cree que están dándose las órdenes ejecutivas, la de Alemania? Ya no le den comida ni le vendan comida si no traen la vacuna. Esa es una orden ejecutiva en Alemania. Aquí también, en esta nación, orden ejecutiva. Se dio un edicto: si no se vacuna, no le den trabajo, no le den pago, no le den cheque, córranlo. Para oprimirlos, para debilitarlos. ¿Alguien ha ido a preguntar por allí cuáles son las personas que no se están vacunando? Los que están resistiendo desde aguante negro hasta el final. ¿Alguien ha escuchado la estadística? Y están enojados porque dicen los cristianos. Hello. Los cristianos, los de las iglesias, los conservadores no se quieren vacunar. Está en la estadística, ahí está apuntado. ¿No escuchó hace meses para atrás que estaban forcejeando al expresidente o al presidente Trump que saliera y le dijera a la gente que se vacunara? Si tú les dices, tú eres el presidente, a ti te seguían, y si tú les dices que se vacunen, se van a vacunar. ¿Sí escuchó usted eso? Y en una de las meetings, una reunión hace como unos 4 o 5 meses para atrás, estaba allí el presidente Trump, dice: miren, si quieren vacunarse, se pueden vacunar. Yo me vacuné y todos ¡bú! Es su libertad si ustedes quieren, ¿no? Si no se quieren vacunar, se vacunen. Digo a la gente: a mí no me importa quién me diga que me vacune, no me vacune. Cuando ya te quieren forcejear a hacer algo en contra de tu voluntad, algo que a ti te consta y que tú sabes que no es algo beneficioso para ti, y te lo quieren hacer a fuerzas, vas a resistir. Y ahí es donde nos damos cuenta, ¿verdad?, que cuando el justo realmente domina, el pueblo se alegra. Y Esther, estando también en un lugar, en una posición de influencia, como la esposa del rey de Persia, ella comienza a clamar y comienza a interceder a favor del pueblo. Oye, se dio un edicto, se dio una ley y se pasó esta ley que opriman, que maten a mi pueblo judío. Y estando en esa posición de autoridad, estando en esa posición en el gobierno extranjero, el rey dijo: ¿sabes qué? Aquí está el anillo. Escribe la nueva orden ejecutiva y dile al pueblo judío que ese día tomen armas y se defiendan. Sí. Y en ese día se levantaron y dicen que aquellos que pensaban destruir y matar y oprimir al judío salieron oprimidos. Los que se atrevieron a salir en contra del pueblo judío, ¿todo por qué? Porque gracias a Dios alguien llegó a estar en autoridad y en un gobierno en el tiempo establecido. Déjeme le digo que también en nuestros días se requiere que hayan personas temerosas de Dios en autoridad. Personas temerosas en los trabajos, personas de Dios, personas temerosas de Dios en las escuelas, como directores, como alcaldes, como gobernadores. Para el año que entra las elecciones del gobernador. Y si a usted le gusta lo que está sucediendo el día de hoy en este estado, espero que usted sepa cómo votar. Pero hermanos, es algo importante, porque aunque usted lo quiera o no, todo lo que haga el gobierno, todas sus leyes y todos sus decretos nos envuelven a nosotros. Todo lo que el gobierno establezca, tarde que temprano se involucra en nuestra vida.
Y queramos o no, tenemos nosotros que velar por el bien de la nación, por el bien de la gente, por el bien de nuestra familia. Le voy a pedir que por favor se ponga de pie y en esta hora, ¿verdad? Vamos a pasar por favor a este altar. Yo le quiero invitar al altar por un momento. Que vengamos con el propósito de decirle al Señor que nos ayude a discernir, a entender los tiempos que estamos viviendo, a entender lo que Él quiere de nosotros. Si nosotros nos comprometemos con el Señor, nos vamos a dar cuenta que son varias acciones y varias cosas, varias obras que el Señor nos ha enviado a hacer. No es solamente una obra, no es solamente un mandato, no es solamente una la responsabilidad que tenemos, son varias responsabilidades. El Señor nos envía a nosotros a velar por el pueblo, a velar por los niños, a velar y cuidar de las almas. Él nos envía a nosotros a mirar cómo se está gobernando no solamente nuestra casa, porque aún nuestra casa puede ser oprimida por las leyes de un gobierno. No solamente cómo se gobierna nuestra casa, pero cómo se gobiernan las escuelas. Porque también, según cómo gobiernen las escuelas, pueden oprimir a nuestros hijos. Y es nuestra responsabilidad, hermanos, velar en todas las áreas. Estar velando por nuestros hijos. Saber que tenemos una responsabilidad, un deber, no solamente en la casa, pero sobre el pueblo, sobre la ciudad, sobre el estado y sobre la nación. Y nosotros podemos cumplir nuestra parte, siendo la sal de la tierra y la luz del mundo, cumpliendo con nuestro deber, no solamente de predicar el evangelio, pero también de ir y asegurarnos que se haga justicia sobre la tierra. Vamos a orar ahí donde estamos y vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé valor, que nos haga personas que nos levantemos y podamos pelear y contender en este mundo, levantarnos y realmente defender al inocente, al huérfano, al débil, a la viuda, que realmente podamos amar a este pueblo donde Dios nos ha dejado. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Transfórmanos, oh Dios. Solo a ti. Estamos, Señor, a tus pies, Quiero buscar tu rostro, buscando de tu rostro, Señor, hoy me arrepiento para ser personas que hacen diferencia en este mundo.